Bueno, un buen día para todos y todas las participantes de este curso, Fundamentos del Desarrollo Infantil y Detección de sus alteraciones. Mi nombre es Natalia Monar, soy médico pediatra de la Universidad del Bosque y candidata a Magíster de Epidemiología y Salud Pública de la Universidad Internacional de Valencia. Actualmente me desempeño como pediatra del equipo Curso de Vida del Ministerio de Salud y Protección Social. Es un gusto para mí poder estar acompañándolos en este módulo que es específicamente sobre los otros instrumentos para la valoración del desarrollo dentro de la consulta de valoración integral en salud. Entonces, no podía hablar de la valoración integral en salud sin hacer un breve recuento de algo que posiblemente ustedes ya vieron en un módulo previo, que lo que tiene que ver con esas intervenciones individuales que tenemos dentro de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud y la ruta materno-perinatal, en las cuales vamos a tener esa valoración integral, vamos a tener otras intervenciones de detección temprana, otras de protección específica y otra de educación para la salud. Esta gráfica, que si ustedes han estado en alguna presentación del ministerio siempre traemos, tiene que ver con que los sujetos siempre están en el centro, los sujetos, las personas, las familias y las comunidades. Ellos se desarrollan en diferentes ámbitos, el rural disperso, el rural y el urbano. Y por lo tanto hay unas acciones de la gestión de la salud pública para que lleguen realmente esas intervenciones. Ahí vamos a tener intervenciones individuales, que son las que les acabo de decir previamente, las intervenciones colectivas y las intervenciones poblacionales, siempre apuntando a eso que queremos que son es el logro de los resultados en salud. Entonces, para eso tenemos el lineamiento técnico y operativo de la Ruta Integral para la Promoción y Mantenimiento de la Salud y el lineamiento técnico operativo de la Ruta Integral de la Atención en Salud Materno-Perinatal, por medio de la resolución 3280 del 2018. Entonces, si hablamos de esa consulta de valoración integral en salud, pues específicamente para los momentos del curso de vida de primera infancia, infancia, adolescencia, de los cuales vamos a hablar de algunos instrumentos complementarios dentro de estos tres momentos, pues tendríamos que ver aquí las edades en las que se incluyen, cuáles son esos perfiles que pueden desarrollar la atención y cuáles son esas atenciones que son de obligatorio cumplimiento en todo el territorio nacional. Estas son las atenciones promocionales. Eso no quiere decir que los niños y las niñas no puedan tener más atenciones y que no sean requeridas de acuerdo al riesgo de lo que se encuentra específicamente en esa atención, pero sí es lo mínimo que les debería llegar. Y aquí ustedes van a ver ese mismo esquema de intervenciones, pero lo he separado en los diferentes perfiles. En el perfil de medicina familiar, medicina general o especialista en pediatría y la consulta por profesional de enfermería. Aquí vamos a ver cómo los niños van caminando y de acuerdo a cómo van caminando en el transcurrir de su vida, deberían estar pasando este tipo de atenciones. Y algo que es transversal es la educación para la salud. Nosotros no podríamos hablar de que unos niños tienen unos buenos resultados en salud si nosotros no complementamos esas intervenciones individuales que tienen que ver con la valoración integral, pero también con la detección temprana, la protección específica, complementados con ese proceso de educación para la salud. Inicialmente esa educación para la salud va a estar dirigida a los padres, madres y cuidadores, pero progresivamente deben estarse incluyendo los niños, las niñas y obviamente los adolescentes si van a ser ahí principales en esa atención. Y para poder hablar entonces de esos instrumentos necesitamos resaltar cuáles van a ser esas capacidades técnicas individuales del perfil que va a desarrollar la atención, porque no solamente tiene que tener la capacitación en los diferentes instrumentos, sino que adicionalmente tiene que tener esas capacidades para valorar de manera integral la salud de las personas de acuerdo al momento del curso de la vida, reconocer esas capacidades y esas potencialidades, valorar esas ventanas de oportunidad y contar con esas habilidades de comunicación que logren conectarse realmente y reconocer esos efectos acumulativos de la salud a lo largo de la vida. Tener en cuenta cómo esa influencia de esos sucesos vitales y esas vidas interconectadas también son importantes para hacer una valoración integral, tener en cuenta esos aspectos bioéticos, legales, en relación con lo que tiene que ver con la atención de población vulnerable y el abordaje género. Y gestionar adecuadamente esos factores de riesgo. Y es clave porque nosotros por medio de la valoración integral y por medio de los instrumentos vamos a complementar la atención y hacer esa captación temprana, identificar esos factores de riesgo y por lo tanto
poder hacer la derivación o poder hacer el tratamiento específico que se requiera. Y es muy importante también poder conocer e implementar los escenarios de educación para la salud de acuerdo a esas orientaciones emitidas con respecto a identificar, potenciar capacidades, habilidades y prácticas siempre hacia el cuidado de la salud. Entonces, dentro de los perfiles, ustedes vieron que para la valoración integral tenemos el perfil de medicina, que puede ser medicina general, puede ser especialista en medicina familiar, especialista en pediatría, y aquí resalto que el especialista en pediatría tiene un papel muy importante en los niños de alto riesgo y que siempre esa atención debe ser supervisada por la especialidad de pediatría. Y tenemos el profesional de enfermería que también puede hacer esas atenciones. Recuerden que nosotros estamos hablando ahora de consulta valoración integral, que fue lo que vino a transformar lo que llamábamos previamente la consulta de crecimiento y desarrollo. No me voy a detener mucho en este apartado tampoco, porque ya durante el curso ustedes han visto un poco esas atenciones incluidas o lo que es importante valorar dentro de esa consulta. Vimos de manera muy completa como una historia clínica complementada por una muy buena anamnesis, un examen físico, nos podían ayudar a determinar realmente cuáles eran las sospechas o riesgos de problema en el desarrollo. Sin embargo, aquí traje desglosado lo que incluye específicamente la valoración integral, y es porque los niños son mucho más que crecimiento y desarrollo, entonces debemos hacer todas estas valoraciones de manera muy completa y muchos de los instrumentos nos van a ayudar a poder valorar integralmente, caso del desarrollo, la dinámica familiar, la salud auditiva y comunicativa, la salud mental. Importante identificar y gestionar esos riesgos y desarrollar esas atenciones también de protección específica, como son esas pruebas que se deben aplicar, verificar y ordenar de acuerdo a la detección temprana de alteraciones de la salud, verificar esas atenciones de protección específica en el marco de la ruta, en lo que tiene que ver con el esquema de vacunación, el suministro de micronutrientes, la desparasitación intestinal, entre otros. Y potenciar capacidades sobre algo que ya he estado resaltando, que son los procesos de educación para la salud. Entonces aquí con referencia al procedimiento, entonces tenemos esa anamnesis que ya hemos visto que debe ser muy completa y que debe ser muy dirigida hacia el desarrollo, un examen físico completo y poder restaurar un plan de cuidado. Es muy importante que ese plan de cuidado nos quede muy bien estructurado y que lo podamos hacer concertado con las familias. Y aquí entonces vamos a tener para esa consulta pues la necesidad de unos instrumentos, de unos insumos y dispositivos para poder realizar la atención y de tener nuestro aliado que va a ser el acompañante, porque en primera infancia específicamente muchos de los instrumentos van a necesitar su apoyo para ser diligenciados o su apoyo para poder realmente aplicar y poder saber qué tengo que hacer con ese niño y esa niña. Bueno, la anamnesis, entonces ustedes ya pudieron saber cómo orientamos una anamnesis hacia el desarrollo. Solamente quería acá complementar en esta parte de que no solamente vamos a evaluar esos hitos del desarrollo, que ya ustedes pudieron ver cómo podemos detectar a través de los hitos esos signos de alarma en desarrollo y cómo también por medio de esos hitos vamos también a enfocar nuestra atención. También pudieron ver cómo complementamos con la escala abreviada del desarrollo, de acuerdo también a esos signos de alarma o esas preocupaciones que nos reportaron los padres, pero aquí haría énfasis también en la importancia de valorar la familia por medio de instrumentos como el APGAR familiar, el ecomapa y el familiograma. Vamos a profundizar hoy en el APGAR, pero el ecomapa y el familiograma son complementarios también para que nosotros podamos evaluar la capacidad de funcionamiento de la familia, cómo es esa conformación, pero adicionalmente cuáles son esas redes de apoyo con las que cuentan los niños y las niñas, que también son muy importantes porque podemos ver que el desarrollo no va solo, sino que hace parte también de un conjunto de cosas que van a permitir que lo podamos potenciar, favorecer, pero también otras cosas que en desarrollo lo pueden afectar. Y con referencia al examen físico, además de todo lo que ya hemos visto a través del curso, de la importancia de determinar un examen físico completo, cefalocaudal, aquí específicamente en la valoración integral complementamos el examen físico por medio de unos instrumentos. Entonces, ya tuvieron la oportunidad de ver la escala abreviada del desarrollo 3, que es nuestro instrumento principal y obligatorio en todas las consultas de valoración integral para hacer esa evaluación del desarrollo. Tenemos complementariamente en primera infancia el test de UNCHAT-ERB, que lo vamos a ver también más adelante en esta presentación.
El test de la figura humana de Goodenough-Harris específicamente para el momento del curso de vida de infancia. Y es complementario, no es obligatorio, igual que el del test de MCHAT-RF. Es ante encontrar alguna alteración en el desarrollo, yo me puedo apoyar de esos instrumentos. Y en adolescencia, pues vamos a hacer una valoración del desarrollo por medio también de la evaluación de la salud mental. Y también tenemos complementariamente algo que nos va a ayudar, que son el instrumento de valoración de la identidad y el instrumento de valoración de la autonomía, que también nos van a permitir potenciar el desarrollo de los adolescentes. Solamente para que ustedes puedan ver qué otros instrumentos tenemos dentro del examen físico, que pues no vamos a profundizar, pero no quiere decir que no sean vitales. Ya vimos cómo también la parte nutricional afecta el desarrollo, por lo tanto, dentro de los instrumentos vamos a tener también las tablas de referencia para la clasificación nutricional y los valores y los patrones antropométricos. También por medio de la valoración visual, de la valoración de la salud oral, pues nosotros vamos a poder ver a un niño en un todo. Y eso también nos va a marcar un poco cuál va a ser ese plan de cuidado o qué tengo que hacer para favorecer la salud de los niños y las niñas. Y con referencia a la salud auditiva y comunicativa, que es complementaria a la evaluación del desarrollo y totalmente necesaria para ella, tenemos en la lista de chequeo de factores de riesgo de las enfermedades del oído, alteraciones auditivas, vestibulares y de la comunicación, y el cuestionario VALE, que también es de obligatoria aplicación en todas las consultas de valoración integral en los niños entre 0 a 12 años. Con referencia entonces a la salud mental, pues es complementaria para la evaluación del desarrollo. En primera infancia vamos a hacer una valoración de la salud mental de acuerdo a los hallazgos que tengamos en la anamnesis, pero también por medio de la escala abreviada de desarrollo 3 o de los otros instrumentos que utilicemos para evaluar el desarrollo o los procesos complementarios al desarrollo. Y tendremos en cuenta, por lo tanto, también la salud mental del cuidador, que es fundamental para la promoción de la salud mental de los niños o las niñas o para la identificación de riesgo. Y también es muy importante incluir dentro de la valoración integral, aunque no hay un instrumento específico para ella, y determinar cuál es ese riesgo o si hay alguna exposición a cualquier tipo de violencia, porque esto, como también vimos anteriormente en el curso, es un marcador muy importante de cómo va a ser el desarrollo de las niñas y las niños. Entonces, entrando en materia, en lo que tiene que ver con los instrumentos para la valoración integral en salud, entonces recordemos, el primer instrumento que vamos a utilizar para la valoración del desarrollo en primera infancia va a ser la escala abreviada desarrollo 3. Los otros instrumentos en primera infancia van a ser complementarios. Vamos a ver algunos complementarios de primera infancia y vamos a ver otros complementarios de infancia. Entonces, empezaremos con el ABGRA familiar. Es muy importante que siempre le estamos apuntando a unos logros y unos resultados en salud. En este caso, el logro específico será esas personas cuidadoras con prácticas para el cuidado de la salud y crianza promotora de la salud y el desarrollo de las niñas y las niñas. Para nosotros es fundamental evaluar cómo está conformada esa familia, pero sobre todo cómo funciona, ¿sí? Porque ese funcionamiento de la familia también nos va a determinar si tiene esa capacidad de realmente de tener ese cuidado de la salud del niño o la niña, de tener una crianza que sea protectora, que sea amorosa, que sea basada en derechos, y cómo va a poder, por lo tanto, potenciar el desarrollo de las niñas y las niñas. Entonces, el ABGAR familiar incluye estos componentes, que son la adaptación, la participación, el gradiente de recursos, la afectividad y los recursos a la capacidad resolutiva. Vamos a pasar por cada uno de ellos. La adaptación es la capacidad de utilizar recursos intra o extrafamiliares para poder resolver problemas en situaciones de estrés familiar o de periodos de crisis. La participación o cooperación es la implicación de los miembros familiares en la toma de decisiones y en las responsabilidades relacionadas con el mantenimiento de la familia. El gradiente de recursos es el desarrollo de esa maduración física, emocional y de autorrealización que se alcanza en los integrantes de una familia gracias al apoyo que se brindan entre ellos y cómo también se asesora. La afectividad es la relación de cariño y amor que existe entre los diferentes miembros de la familia. Y los recursos o la capacidad resolutiva es el compromiso de dedicar tiempo para atender las necesidades físicas y emocionales de los otros miembros de la familia. Generalmente implica también poder compartir ingresos y recursos y espacios.
Entonces aquí están los 5 ítems evaluados por medio del APGAR familiar. Entonces vamos a tener la función, las preguntas y cómo vamos a poder evaluarlas. Entonces, la primera es, ¿me satisface la ayuda que recibo mi familia cuando tengo algún problema o necesidad? ¿Me satisface la participación de mi familia que me brinda y permite? ¿Me satisface cómo mi familia acepta y apoya mis deseos de aprender nuevas actividades? ¿Me satisface cómo mi familia expresa afectos y responde a mis emociones como rabia, tristeza y amor? Y me satisface cómo compartimos en familia el tiempo para estar juntos, los espacios en casa o el dinero. Vamos entonces a puntuar de acuerdo a si se presenta nunca, casi nunca, algunas veces, casi siempre o siempre. El APGAR familiar es muy sencillo, como ustedes los ven, las preguntas son muy simples para que las personas las puedan entender. Este APGAR puede ser autodiligenciado, o sea, nosotros se lo podemos pasar a los padres, madres, cuidadores y más adelante los niños cuando estén más grandes para que ellos lo diligencien. Sin embargo, si la persona no sabe leer, pues va a requerir un apoyo para su aplicación. Vamos a ver unos ejemplos de aplicación y también cómo es su interpretación. Entonces es importante porque este instrumento nos permite saber cómo perciben los miembros de la familia ese nivel de funcionalidad de la unidad familiar. Resulta muy relevante para la primera infancia, es de muy fácil aplicación, permite generar una noción sobre la familia y su posible incidencia sobre la salud individual y colectiva. Cada una de las respuestas se les va a poner un puntaje de 0 a 4 de acuerdo a la clasificación. 0, nunca, 1, casi nunca, 2, algunas veces, 3, casi siempre y 4, siempre. ¿Cómo interpretaríamos los resultados? Entonces, cuando ese puntaje me da entre 17 y 20, yo podría decir que el resultado es normal. Cuando tiene entre 3 y 16 puntos, yo podría hablar que tiene una disfunción leve. Cuando tiene entre 10 y 12 puntos, una disfunción moderada. Y cuando es menor o igual a 9, estaríamos hablando de una disfunción severa. Y por lo tanto va a ser un indicador del potencial de riesgo de esa familia para el cuidado, para la crianza y por lo tanto para potenciar el desarrollo. Entonces aquí vemos cómo está diligenciado. Aquí vemos las preguntas y cómo se diligencian. Nunca, casi nunca, algunas veces, casi siempre o siempre. Y cómo vamos poniendo los puntajes. Entonces en este ejemplo de aplicación, nunca le ponemos el 0, casi nunca 1, algunas veces 2, al casi siempre 3 y al siempre 4. En este específicamente, cuando hacemos la sumatoria de los puntos, nos daría 10. Como vimos en la diapositiva anterior, estaríamos hablando de una disfunción moderada. Entonces, recuerden que cada uno de los instrumentos complementario a lo que yo ya evalué durante la anamnesis, el examen físico y digamos el resto de lo que yo haya hecho durante la consulta, me van a permitir construir un plan de cuidado. Si yo dijera solamente con el APGAR familiar, que incluiría en el plan de cuidado, pues es importante que tengamos en cuenta, uno, que es un instrumento de tamizaje para evaluar el nivel de funcionamiento de la unidad familiar. Nos permite sospechar la disfunción familiar, pero no hace un diagnóstico. Recuerden que estos son instrumentos de tamizaje. Muy importante, el APGAR familiar es una apuesta para que se utilice de manera obligatoria en todas las consultas de valoración integral, en todos los momentos del curso de la vida. Entonces, nuestros niños desde primera infancia, desde esa primera consulta que tengan después de los 8 días de vida, deben empezar a tener ese APGAR familiar. Para confirmar el diagnóstico, reconociendo que la familia es sujeto de atención, es necesario asistir a una consulta que se llama la consulta básica de orientación familiar. Entonces, en el caso de que haya una disfunción familiar leve, como vimos previamente, es de 13 a 16 puntos, se debe direccionar esos procesos educativos a los cuales ya pudimos hablar un poco al inicio de la charla. La disfunción moderada, entre 10 a 12 puntos, y la severa, cuando es menor o igual a 9, se debe direccionar directamente a una consulta de orientación familiar. Y si yo capto adicionalmente algún otro riesgo, tengo identificado alguna otra cosa en la familia, pues debo derivar a unas rutas de evento específico. En el caso, por ejemplo, de salud mental, violencias, entre otros. Es importante reconocer que la familia es un determinante fundamental para el desarrollo, necesario para su protección y para su promoción. Por eso el APGAR familiar es un instrumento complementario para la evaluación del desarrollo de los niños y las niñas, que va a pasar no solamente en primera infancia, sino también en infancia, en adolescencia y en los diferentes momentos del curso de la vida. Vamos a ver un segundo instrumento también complementario para la evaluación del desarrollo, y es el cuestionario PARI.
Este cuestionario es un instrumento para la valoración de la audición y el lenguaje de los niños de 0 a 12 años. Fue diseñado por el Ministerio de Salud y Protección Social en un proyecto de cooperación con la Universidad Nacional y con la Organización Panamericana de la Salud. El objetivo del instrumento VALE es poder detectar tempranamente posibles alteraciones de la audición y del lenguaje y de la comunicación en los niños entre 0 a 12 años, tomando como referencia esos hitos que marcan el desarrollo de la comunicación y de la audición. Por lo tanto, el alcance es que es una prueba de tamiz para poder evaluar el riesgo. Va a comprender específicamente 4 componentes que va a evaluar con las diferentes preguntas que tiene por los rangos de edad, que tiene que ver con la comprensión, con la expresión, con la interacción y con el componente vestibular que se evaluará a partir de los 3 años. Para poder hablar y profundizar un poco en el instrumento VALE, pues tenemos que saber que la comunicación es un sistema que va a integrar todo lo que tiene que ver con el individuo, pero también la relación con los otros y cómo se desempeña en un contexto social determinado. Y por lo tanto, esto va a ser un eje fundamental del desarrollo humano. Vamos a tener en cuenta ahí también cómo los elementos biológicos, psicológicos o psicolingüísticos están implicados en lo que tiene que ver con ese proceso de lenguaje, habla y audición. Entonces, entre los elementos biológicos vamos a tener en cuenta lo que tiene que ver con la estructura y la funcionalidad, en los psicológicos los elementos cognitivos y emocionales, y para los procesos psicolingüísticos lo que tiene que ver con recepción, decodificación, codificación y producción de la información lingüística. Entonces, la comunicación va a ser comprendida a través de 3 procesos: el proceso de audición, del lenguaje y del habla, que va a ser exteriorizado a través de la comprensión, expresión e interacción, y también del componente vestibular, que nos permite saber cómo es ese desarrollo psicomotor, esa capacidad de determinar la espacialidad, y que también tiene que ver con el tema, con el componente de audición. Entonces, aquí desglosando un poquito cada uno, tenemos en cuenta que la comprensión se va a concebir como esa competencia en los procesos de sentir, percibir, transformar, interpretar, hasta que se logre hacer esa integración de los estímulos auditivos, visuales, kinestésicos, a través de esos mecanismos sensorio-neuronales que le permiten significar y simbolizar la realidad. Y es un proceso que va a ocurrir en un contexto específico durante una interacción comunicativa. Con referencia a la expresión, es esa competencia en los procesos de planificar, estructurar, secuenciar, seleccionar, programar y por último ejecutar. Esa infinidad de enunciados que pueden ser verbales o no verbales, que van a lograr finalmente en un contexto específico durante una interacción comunicativa. La interacción fundamental va a depender en gran medida de esas oportunidades que tiene el sujeto de poder interactuar en diferentes contextos comunicativos con otros, para que logre adquirir esa lengua que simboliza su realidad, permitiendo por lo tanto el desarrollo del lenguaje y la comunicación. Y por último, ese componente vestibular, pues tiene en cuenta ese sistema vestibular como un sistema multisensorial que se va a encargar de esa información visual, de la propiocepción, de todo lo que maneja el vestíbulo, que permite al ser humano reconocer la posición del cuerpo, cómo planea y predice movimientos en el espacio, cómo coordina los movimientos a ambos lados del cuerpo y cómo mantiene la postura y el equilibrio con respecto a la gravedad. Entonces es importante que los indicadores que son evaluados por medio del instrumento VALE van a advertir sobre la ausencia o la presencia de esas conductas mínimas esperadas para la edad, y en el dado caso en que estén ausentes, sugieren la necesidad de un proceso de evaluación a profundidad, que puede ser con profesional de fonoaudiología o con especialistas de audiología, quienes van a determinar esas acciones que sean pertinentes para determinar con certeza cuál realmente es la condición de esa salud auditiva y comunicativa y prevenir sobre su posible deterioro. Recuerden que todos los instrumentos de tamizaje lo que nos van a permitir es determinar también riesgos y empezar a gestionar esos riesgos de manera temprana. La valoración inicial que proporciona el instrumento de valoración auditiva y del lenguaje para los niños de 0 a 12 años, pues como les decía, nos permite determinar tempranamente esos riesgos y poder orientar también esa consulta especializada ante la ausencia de conductas o condiciones que tienen que ver con el desarrollo lingüístico, auditivo y comunicativo,
denotando una mayor probabilidad de una alteración auditivo-comunicativa cuando no están presentes o cuando el instrumento realmente nos marca que falla. Se aplica hasta los 12 años porque ya esperamos que se haya culminado el proceso del desarrollo de las habilidades de comprensión, de expresión, de interacción y de todo lo que tiene que ver con el componente vestibular, y ya lo que se espera es que después de los 12 años pues va a terminar un perfeccionamiento de esas habilidades que pueden tomar toda la vida en fortalecerse. Entonces vamos a ver un pequeño video que fue construido cuando se hizo este proceso del instrumento Vale y que lo pasamos con autorización de los compañeros del ministerio que hacen estas capacitaciones. Hola, hoy quiero presentarles una herramienta desarrollada por el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia denominada Vale. Con Vale, los profesionales de la salud podrán identificar factores de riesgo, detectar e intervenir a tiempo patologías y alteraciones del oído y la audición con repercusiones en la comunicación de los niños menores de 12 años. Esta herramienta permite evaluar a los menores y reconocer si hay algún problema en el desarrollo de su audición y lenguaje. Les voy a contar cómo. Vale se aplica en los ámbitos intra- y extramurales por profesionales de la salud, es decir, dentro de sus consultas o en las jornadas de salud, por ejemplo, en las instituciones educativas. Además de identificar los factores de riesgo de los niños, el instrumento permite hacer la canalización al tamizaje auditivo, diagnóstico y tratamiento, según la condición del menor. Cada vez que se haga uso de la herramienta se deberá reportar al sistema de salud a través de SISPRO, que es el Sistema Integral de Información de la Protección Social. Las 4 dimensiones de la comunicación se reflejan cuando el ser humano puede conectarse con el mundo desde el inicio de su vida. Y la audición es uno de los procesos anatómicos que permiten esta conexión. Así como las personas sordas pueden hacer uso de la lengua de señas y la lectura labiofacial para comunicarse, aquellas con pérdida auditiva o hipoacusia pueden escuchar los sonidos del ambiente y del lenguaje como lo hacen las personas oyentes, con la ayuda de dispositivos auditivos como los audífonos o implantes cocleares. A través del oído se escuchan e interpretan sonidos para interactuar mediante el lenguaje oral. El oído es un órgano muy sensible y avanzado con la función de transmitir los sonidos al cerebro en forma de impulsos. Y para mantener la salud auditiva debemos cuidar de cada una de sus partes, el oído externo, medio e interno. Gracias al buen funcionamiento del sistema auditivo, los niños oyentes pueden desarrollar un lenguaje para comunicarse efectivamente. Por eso, es fundamental detectar a tiempo posibles alteraciones en la audición de los niños. Este instrumento no reemplaza las pruebas audiológicas objetivas. Es una ayuda que permite detectar señales de riesgo para derivar al tamizaje auditivo con tecnología dura de acuerdo con la edad del menor. Vale tiene diferentes preguntas y pruebas que se hacen a los niños y sus padres de familia dependiendo de la edad del menor y la dimensión de la comunicación que se quiere evaluar. Les mostraré cómo funciona. Para iniciar, debemos explicar a los padres o cuidadores de Andrés el procedimiento que se realizará. A continuación, registraremos los datos de identificación del niño. Es importante preguntar a los padres de Andrés por los factores de riesgo, como complicaciones antes, durante o poco después del nacimiento, diagnósticos de alguna condición de salud, condiciones de riesgo social y del ambiente en el que se desenvuelve, dificultades de aprendizaje de la lectura o escritura, entre otros. Además, es necesario verificar las condiciones estructurales del oído y la audición de Andrés. Por lo tanto, formularemos a los padres o cuidadores las preguntas correspondientes al rango de edad de Andrés y calificamos con sí o no. ¿El niño sabe y repite rondas, canciones, cuentos, historias cortas o fragmentos? No, todavía no lo hace. Teniendo en cuenta que Andrés es mayor de 3 años, también debemos aplicar los ítems correspondientes a la categoría vestibular de la herramienta Vale. En este caso, preguntaremos a los papás o cuidadores. ¿El niño disfruta actividades de movimiento del cuerpo como columpiarse, girar, dar botes y saltar? No lo hace. Si marca no en al menos una pregunta, se deben aplicar las preguntas del rango de edad anterior, repitiendo esta acción hasta encontrar una respuesta positiva sí.
También podrá completar la prueba con materiales que permitan verificar la presencia de las conductas a valorar, teniendo en cuenta el contexto cultural y social del niño. Para esto puede usar los ítems de observación directa. Posteriormente, calificamos las respuestas negativas de los ítems de comprensión, expresión, interacción comunicativa y vestibular. Los datos deben interpretarse así. El niño pasa la prueba cuando cumple las siguientes condiciones. Primero, no presenta alguna condición prenatal o perinatal. Segundo, no tiene alguna condición estructural. Tercero, todos los criterios de calificación y los ítems de valoración se marcaron con sí. En el caso contrario, el niño falla la prueba cuando tiene alguna condición prenatal o perinatal con calificación positiva, sí. Tiene alguna condición estructural con calificación positiva. Tiene una calificación mayor a 1 en la valoración de los ítems. Cuando un niño falla la prueba del VALE, debemos realizar la remisión a un profesional de fonoaudiología o especialista en audiología, con el fin de hacer una evaluación completa de los procesos de audición, lenguaje, habla y comunicación, y hacer seguimiento al resultado para determinar la conducta a seguir. El instrumento de valoración auditiva y de lenguaje para niños de 0 a 12 años se basa en indagar, evaluar y validar mediante la colección de datos básicos, antecedentes y factores de riesgo y validación de la información del paciente. Todos los niños tienen derecho a que se les estudie, diagnostique y trate el desarrollo auditivo y del lenguaje justo a tiempo para cumplir con las metas e indicadores de gestión del riesgo. Es el momento de hacer que los niños colombianos disfruten de escuchar y tengan el futuro que sueñan. Bueno, entonces ya pudimos ver cómo se aplica el instrumento VALE. Es un muy buen instrumento, es de muy fácil aplicación. Ustedes van a tener dentro del material el instructivo y van a tener también el instrumento para que tengan la oportunidad de conocerlo de manera completa. Entonces ya pudimos ver que es un instrumento de tamizaje para la salud auditiva y comunicativa que no va a reemplazar las pruebas audiológicas objetivas cuando sean requeridas. Permite identificar esos señales de riesgo para canalizar el tamizaje auditivo de acuerdo con la edad del niño o la niña. Es importante que el instrumento VALE va a ser complementario a la escala abrevial Desarrollo 3 y se sugiere que su aplicación se haga después de la escala, porque probablemente después de que ya hemos aplicado la escala, va a ser muy sencilla el diligenciamiento del instrumento y vamos a poder hacer también complementariamente la evaluación de los dos resultados. Es de obligatoria aplicación en todas las consultas de valoración integral en los niños y las niñas de 0 a 12 años. Y es importante que ante el resultado falle, debe ser siempre remitido a la consulta por pediatría. En el caso de que sabemos que hay condiciones estructurales o demás, pues el especialista en pediatría determinará qué otro tipo de exámenes requerirá. Sin embargo, también el resultado falla, también nos puede indicar que requiere esa valoración por especialista en fonoaudiología o audiología o poder entrar dentro de esa ruta de evento específico. Entonces, como vimos, el instrumento VALE va a ser complementario para la evaluación del desarrollo. Vamos a ver posteriormente el cuestionario de EMCHAT revisado con detección del autismo en niños pequeños con la entrevista de seguimiento, que es el EMCHAT-RF. Este es un instrumento útil para el tamizaje del espectro autista, del trastorno de espectro autista, en los niños y las niñas entre los 16 y 30 meses de vida. Inicialmente se contaba con una versión anterior que no tenía la entrevista de seguimiento, pero en la última actualización que se hizo por el equipo que maneja específicamente este instrumento y que ustedes pueden ver en la diapositiva donde también se podría descargar de manera completa, pues incluye esa entrevista de seguimiento que nos permite mejorar las posibilidades psicométricas de la prueba. Dentro de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud, pues como los niños en el esquema de intervenciones tienes atención entre los 18 y los 30 meses, pues ese será el momento de su aplicación. Puede ser aplicado por auxiliar de enfermería, profesional de enfermería, profesional de medicina o especialista que esté capacitado para su aplicación. Realmente viene diseñado para que pueda ser en su primera parte autoaplicado. Sin embargo, para mayor claridad en las preguntas, hemos ampliado un poco los perfiles para que puedan
mejorar el entendimiento de la prueba por algunos padres, madres y cuidadores, y permitan también que sea más útil cuando encontramos alteración. Y la entrevista de seguimiento, que sí ya también la vamos a ver más adelante, que requiere profundizar en algunas cosas, pues debe ser idealmente aplicación exclusiva por profesionales de medicina o por especialistas que estén capacitados también para su aplicación. Entonces vamos a ver acá las preguntas. Es importante que ustedes puedan en algún momento repasar el instrumento, porque hay veces toca volver a leer varias veces cómo se aplica para poder entender su puntuación. Entonces, cuando yo puntúe para todos los ítems, excepto el 2, 5 y 12, la respuesta no indica riesgo de TEA, o sea, yo le voy a poner un punto. O sea, a todos los no le pongo un punto, exceptuando los ítems 2, 5 y 12. En ese caso, la respuesta sí marca un punto, ¿sí? Entonces, aquí los tuve señalados. Vamos a ver algunas de las preguntas. Por ejemplo, la primera. Si usted indica algo al otro lado, el niño lo mira por completo. Por ejemplo, si usted señala un juguete, un peluche, un animal, su hijo la mira. Entonces, si la respuesta es sí, yo le pongo 0. Si la respuesta es no, yo le pongo 1. Vamos a ver el segundo ítem, que es al contrario. ¿Alguna vez se ha preguntado si su hijo es sordo? Entonces, en este caso, recordemos que la pregunta sí va a puntuar como 1 y la respuesta no va a puntuar como 0. Y vamos a solamente pasar por la respuesta, la 3. Su hijo realiza juegos de fantasía o imaginación. Por ejemplo, hace como si bebiera en una taza vacía, habla por teléfono, da de comer a un muñeco, un peluche. Entonces, la respuesta sí marcaría 0 y la respuesta no marcaría 1. Son 20 preguntas, son muy sencillas. Como les dije previamente, podía ser autodiligenciado, o sea, podríamos explicarle a los padres si ellos podrían llenarlos, pero también está la posibilidad de que tengan un apoyo para que puedan entender las preguntas y el ejemplo nosotros se lo podamos dar. Entonces, ¿cuál va a ser la puntuación? Entonces, en dado caso que tengamos una puntuación entre 0 y 2, el resultado de la prueba va a ser bajo riesgo. Eso quiere decir que si el niño es menor de 24 meses, yo podría repetir el MCHAT-R a los 24 meses y no requeriría ninguna otra medida necesaria, sino simplemente lo que se hace rutinariamente para valorar su desarrollo. En este caso, en la valoración integral, entonces haríamos lo que los niños deben tener siempre, que es esa consulta muy completa, con una muy buena anamnesis, con un examen físico, complementariamente con la aplicación de la escala breve al desarrollo 3, del APGAR familiar y el BAE. En el caso en que la puntuación total me dé entre 3 a 7, yo lo clasifico como un riesgo medio. Eso quiere decir que necesito aplicar la entrevista de seguimiento, que es la segunda parte del cuestionario. Y debo entonces obtener una información adicional acerca de las respuestas de riesgo. Si la puntuación del MCHAT-RF se mantiene en 2 o superior, yo puedo decir que ese niño en esa prueba salió positivo. Por lo tanto, debe remitirse a una evaluación diagnóstica para determinar realmente una atención temprana o que ya se pueda hacer realmente esa confirmación del trastorno del espectro autista. Si la puntuación es de 0 a 1 en esa entrevista de seguimiento, el resultado es negativo y no se requiere ninguna otra medida necesaria, sino la vigilancia rutinaria del desarrollo. Y pues debe seguirse vigilando en todas esas visitas que haga posteriormente, en este caso, en las consultas de valoración integral de salud. Y si la puntuación total en la aplicación fue entre 8 y 20, yo lo clasifico como un riesgo alto. En ese caso, no es necesario que se haga la entrevista de seguimiento y debe remitirse de manera inmediata para una evaluación diagnóstica y determinar las necesidades de una intervención temprana. Con referencia entonces a la segunda parte, cuando yo tuve un riesgo medio que voy a aplicar la entrevista de seguimiento, entonces voy a tener las mismas 20 preguntas. Sin embargo, la clasificación ya no va a ser sí y no, sino va a ser pasa o no pasa. Y ya vamos a poder profundizar cómo es esa entrevista de seguimiento. Entonces, debo seleccionar cuáles son esos ítems de la entrevista de acuerdo a esa primera parte. O sea, yo no lo voy a aplicar sobre otra vez las 20 preguntas, sino yo voy a seleccionar en cuáles los niños el niño o la niña me marcó alterado en esa primera parte del cuestionario. Se debe seguir el formato del organigrama, como lo vamos a ver ya
que está en la parte derecha de la diapositiva, para poder puntuar cómo pasa o no pasa. Y como vimos previamente, si tiene falla en 2 ítems, entonces ya sabemos que me marcó como positivo y por lo tanto debo derivarlo a esa atención resolutiva. Entonces, si ustedes ven acá, traje el ejemplo de la pregunta 1. Si usted señala a algo al otro lado de la habitación que usted señala, entonces aquí sería el nombre, mira o no a lo que usted señala. Entonces, si la respuesta es sí, ahí solicitaríamos que le dé un ejemplo de si señala algo. Si en ese caso él no responde con un ejemplo, yo tendría que darle esos ejemplos del pasa y tendría que preguntarlos todos. Mira el objeto, sí, señala el objeto, sí o no. Mira y dice algo sobre el objeto, sí o no. Mira si el padre señala y dice, mira, sí o no. Nos devolvemos un poco a la parte anterior. Si usted señala algo al otro lado de la habitación que usted señala, y en ese caso la respuesta no fue sí, sino fue no, entonces usted le preguntaría, ¿qué hace su hijo normalmente cuando usted señala algo? Y en ese caso tendríamos que volver a aplicar los ejemplos de qué pasa, pero también incluiríamos los ejemplos de no pasa, como ignora al padre, sí, no, mira alrededor de la habitación, sí, no, mira el dedo del padre, sí, no. Entonces, en el caso en que los ejemplos del pasa dieron sí, o sea, yo le pregunté si miraba el objeto, y me dijo sí, señala el objeto, me dijo que sí, mira y dice algo sobre el objeto y dice sí, mira el padre, señala y dice sí, entonces yo diría que pasó, ya ahí no tengo ningún problema. Si en el caso de que yo apliqué los ejemplos tanto del pasa y de no pasa, yo tengo que evaluar cuáles fueron más frecuentes. Si fueron más frecuentes los de pasa, entonces yo puedo marcar como que sí pasó. Pero si fueron más frecuentes los de no pasa, entonces yo tengo que marcarlo como no pasa. Y en el caso en que no me dio ningún ejemplo del de pasa y en los ejemplos de no pasa, bueno, los marcó como no, yo diría que no pasa, ¿sí? Entonces, digamos que sí se requeriría, es un poco rápida esta exposición. Ustedes también van a tener anexo el instrumento para que puedan conocer la parte inicial, muy sencilla de aplicar. La entrevista de seguimiento sí requiere que uno lo pueda aplicar varias veces para que pueda saber realmente cómo sería desglosar cada una de las preguntas y cómo tener, digamos, idea de esos ejemplos, tanto el pasa y no pasa, para poder hacer esa evaluación adecuada. Entonces, en conclusión, y para esa construcción de lo que es ese plan de cuidado, de acuerdo a si yo apliqué ese test de MCHAT-RF, entonces es importante puntualizar que en las consultas de valoración integral en salud, el test de MCHAT-RF no es obligatorio, pero es muy importante que lo conozcamos y que es complementario a la evaluación del desarrollo que hicimos previamente con la escala abrevial desarrollo 3 y con el instrumento VALE. Y obviamente pues incluimos también lo que trabajamos previamente con el APGAR familiar. En el caso que encontremos alguna alteración en el desarrollo o comportamiento del niño o niña o alteraciones del MCHAT-RF, debemos derivarlos a atención resolutiva para que pueda hacerse una evaluación a profundidad del desarrollo, ¿sí? En el caso en que el perfil sea un profesional de enfermería que haya aplicado el test de MCHAT, recuerden que en principio el profesional de enfermería solo aplicaría la primera parte del cuestionario, entonces en dado caso que puntuó como riesgo medio o alto, debe derivar a esa consulta por profesional de pediatría, especialista en pediatría, para que determine si lo vuelve a aplicar con la entrevista de seguimiento o si va a ser algún tipo de prueba adicional que se requiere. La entrevista de seguimiento, como vimos, debe ser realizada por profesional de medicina, especialista en pediatría o medicina familiar, y se debe realizar ante el riesgo medio, ¿sí? Porque ya vemos que el riesgo alto no requiere entrevista de seguimiento, sino debe derivarse a esa atención por especialista. Inicialmente lo haremos por especialista en pediatría y ahí se determinará si se requiere una evaluación a profundidad por neuropediatría o por psiquiatría, bueno, de acuerdo al caso. Entonces, vimos que complementariamente ya pudimos poder conocer nuestro instrumento previo, que es la escala abrevial desarrollo 3, cómo complementamos entonces en primera infancia con el APGAR familiar, posteriormente con el instrumento VALE y con el de test de MCHAT-RF. Esos eran los instrumentos que teníamos para la valoración de la primera infancia. Vamos a ver complementariamente un instrumento que se utiliza en infancia, entre los 6 y 11 años,
que el test del dibujo de la figura humana de Kudeno-Harris. Entonces, este test es útil para aproximarse a la edad mental del niño o la niña y se debe utilizar cuando se sospecha discapacidad intelectual. Es importante que tengamos en cuenta que para la infancia no tenemos un instrumento como la escala abrevial de desarrollo 3. Por lo tanto, nosotros vamos a poder hacer la evaluación del desarrollo por medio de la aplicación. Bueno, obviamente, de nuestra historia clínica muy completa, nuestra anamnesis, donde vamos a incluir todo lo que tiene que ver con el rendimiento escolar, la presencia de signos de alarma y demás, que también nos van a determinar qué debo hacer. Complementario, el APGAR, que también se aplica en infancia. Tenemos entonces el cuestionario VALE. Y si tenemos esa sospecha de discapacidad intelectual, tenemos la opción de hacer la aplicación del test de dibujo de figura humana. Entonces, siempre debemos arrancar por esa evaluación de esos signos de alarma en la historia del desarrollo, lo que tiene que ver con esos antecedentes de problemas motores, de coordinación, de lenguaje, de adaptación, y también teniendo en cuenta esos problemas que se puedan presentar de rendimiento escolar o de comportamiento. Complementariamente, nosotros en infancia tenemos un cuestionario de reporte para niños que se llama el test de RQC, que nos va a ayudar a hacer una evaluación de la salud mental. Y aquí empezamos a enlazar un poco más la salud mental como tal de los niños y las niñas con el desarrollo. Y también ese antecedente que pudiera haber tenido alteraciones cuando se aplicó la escala abrevial de desarrollo en primera infancia o del cuestionario VALE. Entonces, el test de la figura humana va a evaluar 3 áreas específicas del desarrollo visomotor, que es la visualización de la figura humana, la organización y la interpretación, o sea, cómo hace esa contextualización abstracta de las formas, la reproducción a través de esas habilidades motores de la imagen visualizada, cómo se ha visto, cómo se ha interpretado. Lo ideal es que no se deba realizar interpretaciones proyectivas, es muy distinto, este test es específicamente para cuando se sospecha esa discapacidad cognitiva, pero no quiere decir que si vemos alguna alteración en el dibujo, pues podamos hacer una canalización a otro tipo de atención, pero ese no es el propósito del instrumento. No es una medida de tamizaje poblacional, esto es importante porque no es para determinar realmente el coeficiente intelectual en niños que no tienen ningún antecedente de riesgo o que yo no tengo ninguna sospecha. Debe ser utilizado adecuadamente, por lo tanto, debe ser su aplicación cuando yo sospecho realmente un problema de desarrollo. Puede ser aplicado dentro de los perfiles que están para la atención, como es el profesional de medicina, de enfermería o el especialista de acuerdo al riesgo que tenga el niño o la niña. Entonces aquí tenemos un poco cómo evaluar la puntuación. Es importante que nosotros podamos hacer una valoración muy completa del dibujo. Este dibujo puede empezarse, digamos, si yo ya tengo un antecedente, un conocimiento previo del niño o la niña, pues yo ya puedo decirle al inicio de la consulta, te voy a pasar esta hoja, te voy a pasar este material, tómate todo el tiempo que quieras para poder hacer el dibujo, haz lo mejor que puedas, que te quede lo más lindo, lo más completo, sin decir detalles, ¿sí? Porque como ya vamos a ver más adelante, se va a evaluar, por ejemplo, que le pinte zapatos, que le pinte ropa. Entonces yo no le puedo dar pistas de que haga ese tipo de cosas, sino simplemente debo decirle que haga el dibujo más completo, más bonito, que digamos se tome todo el tiempo que necesite para hacerlo. Es importante que vamos a evaluar la representación de las diferentes partes del cuerpo, por eso pues lo ideal es que esté muy completo y que tenga una hoja de papel grande para que pueda expresarse, hacer su dibujo completo. Se van a evaluar cuáles son esas proporciones, esa calidad del trazo y del dibujo, y de acuerdo a esa visualización completa del dibujo es que yo lo voy a puntuar. El niño va a recibir un punto por cada uno de los ítems presentes en el dibujo. Un punto va a equivaler a 3 meses de edad de desarrollo. Por lo tanto, cada 4 puntos, yo puedo decir que le puedo sumar 1 año a esa edad. La edad basal con la que yo empiezo es 3 años. Y por cada 4 puntos le voy a dar 1 año más. Entonces aquí hay unos ejemplos de aplicación. Por ejemplo, si yo tengo 10 puntos, arrancaría con esa línea de base que era 3 años. Posteriormente yo sumaría los otros puntos. Entonces eso me daría que tiene otros 24 meses o otros 2 años. Y los otros 2 puntos son 6 meses. Entonces ahí sumo los 3 años, más los 2 años, más los 6 meses que me faltaban. Quiere decir que tiene una edad mental de 5 años, 6 meses. Otro ejemplo de cálculo es este de 19 puntos, que me daría una edad mental de 7 años, 9 meses. Sin embargo, también en el material que ustedes van a tener complementario,
van a tener el instructivo de aplicación y van a tener esta tabla que va a permitir de manera más sencilla que yo pueda hacer ese cálculo de la edad mental. Entonces, si vemos los ejemplos anteriores, pues 10 puntos van a equivaler a hacer el cruce, 5 años y 6 meses. Y en 19 puntos, entonces yo me voy aquí a 19 puntos, lo ubico en la tabla y miro hacia arriba y me dice que tiene 7 años, y hacia el lado me dice que tiene 7 años y 9 meses. Ahorita les traigo un ejemplo de aplicación para que puedan ver la puntuación. Entonces, estos son, digamos, lo que yo voy a evaluar en el dibujo. Como ustedes pueden ver, es bastante completo, entonces vamos a tener lo que tiene que ver con general, cómo está, si la cabeza está presente, si las piernas están presentes, si los brazos están presentes. En el tronco, entonces vamos a ver si es lineal, si es bidimensional, si es más largo que ancho, si se visualizan los hombros, cómo están esos brazos y las piernas, si están unidos al tronco, si están unidos en el punto correcto. Y ahí vamos a pasar un poco a ver si tiene cuello, si ya le dibujo ojos, nariz, boca, las proporciones y la coordinación motora para ver un poco cómo son esas líneas firmes conectadas, si digamos que ya se ve esa evolución cuando hace el trazo. Es muy sencillo cuando ustedes tengan el dibujo, ustedes van a poder hacer ese ejemplo de aplicación acá, es realmente sencillo. Aquí vamos a ver entonces con referencia a cosas más detalladas de cómo está el cabello, si está presente, si no excede la superficie del cráneo, si hay ropa, entonces vamos a ver si tiene más de 2 prendas, si dibujo las mangas y los pantalones que no sean transparentes, si tiene más de 4 prendas o si tiene vestimenta. Y de acuerdo a lo que yo vaya evaluando, pues yo le voy poniendo un punto de 1 o de 0. Con referencia a los dedos, pues si están presentes, si es el número correcto, si están más largos que anchos, si el pulgar está en oposición. Entonces, de acuerdo a eso, yo le voy poniendo un punto o 0 puntos, ¿sí? Y así con cada uno de los diferentes ítems que evalúa el dibujo. Posteriormente, cuando yo ya tengo ese puntaje total, entonces yo voy a hacer la siguiente ecuación. La edad mental, que ya sabemos cómo sacarla, sobre la edad cronológica y la voy a multiplicar por 100. Eso me va a decir ese valor de lo que sería ese coeficiente intelectual y cuál sería ese posible diagnóstico. Entonces, cuando tenemos valores de 150, diríamos genialidad, casi genialidad, muy superior, de acuerdo al puntaje. Están todos los puntajes, pero como vimos previamente, no es un instrumento de tamizaje poblacional y realmente nuestro ideal del instrumento no es poder saber si están en genialidad o casi genialidad, porque para eso hay otros instrumentos diferentes, sino realmente nos quedaríamos con las partes de abajo de saber realmente si esa discapacidad que yo estaba sospechando la voy a encontrar también en este puntaje. Si me va a decir si está limítrofe o si hay una discapacidad intelectual leve, moderada, severa o profunda. Entonces aquí solamente traje un ejemplo de aplicación, pues quise mostrarles, digamos, la normalidad. Este, por ejemplo, es un dibujo de Juan que tiene 7 años y 10 meses. Y cuando hicimos la evaluación del instrumento, pudimos ver del dibujo, acá pasamos detalle a detalle, vimos cómo estaba el trazo, si tenía la presencia de ojos, de orejas, de boca, los dedos, si estaban en el número correcto, si el pulgar estaba en la posición de la prenda, y de acuerdo a eso se va puntuando 1 o 0. Al final, este dibujo nos dio para 27 puntos, lo que quiere decir que nos dio para una edad mental de 9 años, 9 meses. Cuando yo hago la ecuación de la edad mental sobre la edad cronológica por 100, me da 139, ya vimos el resultado de la tabla anterior que me daría como muy superior. Entonces aquí vemos el cruce, yo busco los 27 puntos, entonces hacia arriba 9 y hacia el lado 9. Entonces por eso vimos que la edad mental era 9 años, 9 meses y después viene ya la ecuación. Entonces, digamos un poco para resumir y en esa misma construcción del plan de cuidado, entonces el test de dibujo de la figura humana de Godeno-Harris está diseñado para hacer una evaluación complementaria del desarrollo cuando yo sospecho discapacidad intelectual entre los niños entre 6 y 11 años, cuando tengo resultados alterados desde limítrofe o discapacidad intelectual leve, moderada, severa o profunda, llevo que analizar esa atención resolutiva inicialmente por especialista en pediatría. Recuerden que estamos hablando de la valoración integral, de esa consulta promocional. Ya cuando lo aplique el especialista en pediatría, pues determinará qué derivaciones, qué exámenes complementarios
ahora para ese estudio de esa sospecha de problema en el desarrollo, esa sospecha de discapacidad intelectual. Entonces, complementariamente a lo que hemos visto previamente, todos estos instrumentos nos van a ayudar a esa evaluación complementaria al desarrollo, nos van a permitir llegar con una valoración integral que es mucho más completa, que es novedosa y que realmente va a hacer eso que queremos, que es promover la salud, prevenir la enfermedad, pero también gestionar los riesgos de los niños y niñas con problemas del desarrollo desde esa mirada que hicimos desde esa anamnesis muy completa, un examen físico muy complementario, pero también esa posibilidad que tuvimos de valorar esa familia, de valorar esa salud auditiva y comunicativa, de valorar realmente ese desarrollo ante alguna sospecha, aplicar los otros instrumentos complementarios que pudimos ver. Y no quería terminar de hablar de los instrumentos, que espero realmente que puedan conocerlos, que puedan profundizar en ellos con el material que hemos dejado en el módulo, pero también para que tengan en cuenta, y este es una positiva que me gusta mucho traer en algunos espacios cuando hablamos del desarrollo, y fue facilitada por el Centro de Expresión Artística Mafalda en febrero del 2021, en el cual se hizo un comparativo de cómo ha cambiado el trazo del dibujo. Este no es para evaluar figura humana, sino simplemente para que ustedes vean la diferencia en los dibujos de los niños. Acá tenemos niños de 18 meses, son los primeros, posteriormente tenemos niños que van cambiando su edad hasta los 5 años, y si ustedes pueden ver el comparativo de los diferentes años, pues sí tenemos un cambio muy significativo en cómo los niños están dibujando. Entonces sabemos que la pandemia ha traído un impacto en el desarrollo en todas las esferas. Sabemos claramente que en primera infancia se ha afectado directamente el desarrollo de la comunicación, generándose retrasos en el lenguaje y fallas en la interacción social. Vemos la importancia, y durante el curso también hemos visto cómo las interacciones son tan importantes, el vínculo es tan importante para el desarrollo, y simplemente para que ustedes se lleven esta imagen y sepan que se nos vuelve una prioridad abarcar temáticas como estas, saber que los niños necesitan ir a esa consulta de valoración integral, necesitan tener todo eso novedoso que está pasando o que es complementario. Necesitamos que los profesionales estén capacitados en saber detectar realmente problemas, riesgos del desarrollo y hacer posteriormente esa canalización para ese diagnóstico, esa atención temprana. Entonces, con esto quería despedirme. Muchas gracias. Es un gusto para mí acompañarlos en este módulo.